Ezequiel era un joven sacerdote cuando fue llevado cautivo a Babilonia junto con otros exiliados de Judá. Era el año 597 a.C. Y Nabucodonosor, rey de Babilonia, había sitiado Jerusalén, llevándose consigo al rey Joacim y a gran parte de la élite judía. Lejos de su tierra natal, viviendo entre exiliados a orillas del río Chebar, Ezequiel experimentó el dolor y la incertidumbre que se apoderaron del pueblo de Israel. El templo de Jerusalén todavía estaba en pie, pero la distancia y la opresión babilónica hicieron que la esperanza se fuera extinguiendo gradualmente. 5 años después del inicio del exilio, sucedió algo extraordinario. El quinto día del cuarto mes, mientras Ezequiel estaba entre los deportados junto al río Quebar, los cielos se abrieron ante él. El sacerdote vio algo que desafió todo entendimiento humano, una visión de la gloria de Dios. Lo primero que llamó su atención fue una gran tormenta que venía del norte. Un torbellino de densas nubes y fuego brillante avanzó por el cielo, con un brillo dorado que parecía metal brillante. En medio de la tormenta aparecieron 4 seres vivientes de apariencia sobrenatural. Cada uno tenía 4 caras, un hombre, un león, un buey y un águila. Sus alas se extendieron y se tocaron, y sus cuerpos brillaron como bronce pulido. Al lado de estas criaturas, Ezequiel vio ruedas gigantes cubiertas de ojos por todas partes. Las ruedas se movían en todas direcciones sin necesidad de girar, y en su interior se encontraban los espíritus de los seres vivos. La vista era majestuosa y aterradora al mismo tiempo. Luego, por encima de las criaturas, vio algo aún más impresionante. Un trono hecho de zafiro y sentada en él una figura de aspecto humano. De cintura para arriba, este ser brillaba como metal al rojo vivo rodeado de fuego, y de cintura para abajo parecía envuelto en llamas. A su alrededor, un arco iris resplandeciente llenaba el cielo, señal de la gloria y presencia de Dios. Ezequiel cayó boca abajo en tierra, abrumado por el miedo y la reverencia. Entonces escuchó una voz poderosa que le decía: «Hijo del hombre, levántate porque yo te hablaré». En ese momento, un espíritu entró en él y lo levantó. Dios le reveló que le estaba dando una misión. Ezequiel no sería solo un sacerdote en el exilio. Se convertiría en profeta del Dios Altísimo. Su tarea, sin embargo, no sería fácil. El Señor lo envió a hablar al pueblo de Israel, una nación rebelde y de corazón duro. Dios le advirtió que muchos no escucharían sus palabras, pero eso no debería impedirle hablar. Debe proclamar el mensaje divino con valentía, sin miedo a la crítica ni a la oposición. Para sellar su misión, Dios le dio un pergamino escrito por dentro y por fuera con palabras de lamento y juicio. Ezequiel recibió una orden inusual. Debía comerse el panecillo. Él obedeció, y al hacerlo, se dio cuenta de que, a pesar del peso del mensaje, el sabor era tan dulce como la miel. Esto significaba que la palabra de Dios era poderosa, pura y necesaria, incluso cuando traía juicio. A partir de ese día, Ezequiel ya no era solo un exiliado en Babilonia. Él era la voz de Dios entre un pueblo perdido. El llamado a las orillas del río Chebar cambiaría su vida para siempre, iniciando un viaje de visiones, profecías y señales que impactarían a generaciones. Luego del llamado divino a orillas del río Chebar, Ezequiel comprendió que su misión no sería como la de otros profetas. Dios le encomendó una tarea difícil: advertir a Israel sobre el juicio inminente. Pero había un detalle. El Señor no quería solo palabras. Ordenó a Ezequiel que usara señales y actos simbólicos para transmitir sus mensajes, para que el pueblo no pudiera ignorarlos. El primer pedido fue sorprendente.
Dios le dijo a Ezequiel que debía permanecer en silencio. A partir de ese momento, solo hablaría cuando el Señor se lo permitiera. El silencio del profeta fue señal de que se había decretado el juicio divino. El pueblo, que tantas veces se había negado a escuchar la voz de Dios, ahora ya no tendría constantes advertencias verbales. Verían el mensaje, pero no lo escucharían hasta que fuera demasiado tarde. Entonces, Dios dio otra instrucción inusual. Ezequiel debía construir un modelo en miniatura de Jerusalén, utilizando ladrillos de arcilla para representar la ciudad. A su alrededor debía erigir rampas de asedio, rodearla de campamentos militares y colocar arietes, como si se tratara de un verdadero asedio. Cuando el profeta preparó esa escena ante los exiliados, el significado era claro. Jerusalén estaba a punto de ser destruida. Los babilonios la rodearían y nadie escaparía. Pero el acto más impresionante aún estaba por llegar. Dios ordenó a Ezequiel que se acostara sobre su lado izquierdo durante 390 días, lo que representa los años del pecado de Israel. Después de eso, debía girar hacia el lado derecho y permanecer así por otros 40 días, simbolizando la iniquidad de Judá. Durante todo este tiempo, el profeta estuvo atrapado con una dieta severa, comiendo solo una pequeña ración de pan elaborado con diferentes granos. El detalle más impactante: Dios le ordenó hornear pan sobre excrementos humanos, para ilustrar la impureza y la miseria que enfrentaría el pueblo en el exilio. Ante la resistencia de Ezequiel, Dios le permitió usar estiércol de vaca en lugar de excremento humano. Pero el simbolismo permaneció. El pueblo contemplaba aquellas escenas con asombro e indignación. Muchos se burlaron, otros miraron con miedo, pero pocos se arrepintieron. El mensaje era claro. Jerusalén enfrentaría hambre, sufrimiento y vergüenza. Ninguna cantidad de sacrificios vacíos o rituales religiosos podría salvar a la ciudad del juicio divino. Dios también ordenó otra señal dramática. Un día, Ezequiel tomó una espada afilada y se afeitó por completo la cabeza y la barba. Luego dividió los pelos en 3 partes. Un tercio lo quemó dentro de la ciudad en miniatura, un tercio lo cortó con una espada alrededor y el último tercio lo arrojó al viento. Solo unos pocos mechones los mantuvo en su cinturón. Esa escena no fue solo un acto, fue una profecía. Dios estaba anunciando que una tercera parte del pueblo moriría a causa del fuego y el hambre dentro de Jerusalén. Otra tercera parte sería muerta a espada y el resto sería esparcido entre las naciones. Solo un pequeño remanente se salvaría. Día tras día, Ezequiel puso en práctica estas advertencias ante los exiliados en Babilonia. Vieron los gestos, los signos, los actos insólitos del profeta. Aún así, muchos se negaron a creerlo. La caída de Jerusalén parecía lejana, improbable, pero Ezequiel no profetizó por su propia voluntad. Era un mensajero del Dios vivo, y cada una de las señales que realizaba anunciaba que el juicio estaba en camino. El silencio, los días tirados en el suelo, la comida inmunda, el pelo cortado, todo esto no era solo la excentricidad de un profeta solitario. Eran advertencias, gritos visibles de Dios mismo. Pero la pregunta persistía: ¿Israel escucharía antes de que fuera demasiado tarde? Ezequiel ya había sido testigo de visiones extraordinarias, pero ninguna sería tan notable como la que estaba a punto de recibir. Estaba en espíritu cuando Dios lo llevó a un lugar desolado, un valle enorme cubierto de huesos secos, esparcidos por todas partes. El paisaje era aterrador. El sol abrasador se reflejó sobre esos restos, haciendo aún más evidente el estado de muerte absoluta. No había carne ni signos de vida, solo huesos secos por el tiempo.
Entonces la voz del Señor resonó en el alma de Ezequiel. Hijo del hombre, ¿podrán estos huesos volver a vivir? La pregunta parecía imposible. El profeta miró a su alrededor y solo vio muerte y olvido. Pero él conocía el poder de Dios y su respuesta fue humilde. Señor Dios, tú lo sabes. Entonces Dios le dio una orden: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: he aquí, haré entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel obedeció. En el momento en que comenzó a profetizar, un sonido inquietante llenó el valle. Era como un trueno distante, el sonido de huesos moviéndose, arrastrándose por el suelo. Vio con asombro cómo los huesos empezaban a juntarse, cada uno en su lugar. Luego empezaron a crecer músculos y tendones sobre ellos, cubriéndolos de piel. El valle, que alguna vez estuvo lleno de esqueletos, ahora estaba lleno de cuerpos humanos completos. Pero aún quedaba un detalle: estaban sin vida. Entonces Dios volvió a hablar. Profetiza al Espíritu, hijo del hombre. Di al Espíritu: así dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel repitió las palabras del Señor y sucedió algo sobrenatural. Un fuerte viento sopló sobre los cuerpos y de repente los ojos se abrieron, los pulmones se llenaron de aire y aquellas personas se pusieron de pie. No eran simplemente individuos aislados. Se levantaron como un inmenso ejército, fuertes y preparados. Lo que una vez fue un valle de muerte, ahora se había convertido en un escenario de vida y restauración. Luego, Dios explicó la visión. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Dicen: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente exterminados. Pero abriré vuestras tumbas, pueblo mío, y os sacaré de vuestras tumbas y os haré volver a la tierra de Israel. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. El mensaje fue claro. Israel, que estaba en el exilio, derrotado y sin esperanza, se veía a sí mismo como esos huesos secos, sin futuro, sin perspectiva. Pero Dios estaba prometiendo restauración. No solo traería a la gente de regreso a su tierra, sino que también traería un renacimiento espiritual, una nueva vida. La visión del Valle de los Huesos Secos no fue solo un espectáculo profético, era un retrato del poder de Dios para transformar lo imposible. Así como trajo vida a ese valle desolado, también restauraría a Israel y renovaría su pacto con su pueblo escogido. Ezequiel fue testigo de algo que iba más allá de lo natural. Vio a la muerte inclinarse ante la palabra de Dios y, con esta visión, no solo profetizó a su pueblo, sino que dejó un legado eterno, la certeza de que, incluso en medio de la destrucción, Dios puede devolver la vida. Ezequiel ya había profetizado el juicio de Dios sobre Israel, pero su misión no terminó ahí. El Señor también le reveló que el juicio no se limitaría solo al pueblo elegido. Las naciones vecinas, que durante años se habían burlado, traicionado y perseguido a Israel, también enfrentarían la ira divina. Dios era soberano, no solo sobre Judá, sino sobre todos los reinos de la tierra. Mientras los exiliados todavía tenían la esperanza de que Jerusalén resistiría el dominio babilónico, Dios le reveló a Ezequiel una dura verdad: la ciudad santa caería. El profeta anunció que el templo sería destruido, los líderes corruptos serían castigados y el resto del pueblo enfrentaría sufrimiento y exilio. Ya no había escapatoria. El Señor le ordenó a Ezequiel que realizara un acto simbólico para ilustrar el destino de Jerusalén.
Se suponía que debía agarrar una maleta, como si se estuviera preparando para escapar y cavar un agujero en la pared de su casa para salir cargando sus pertenencias. El pueblo observó desconcertado cómo representaba la fuga del rey Sedequías y los habitantes de Jerusalén. Tal como lo hizo Ezequiel, muchos intentarían escapar, pero serían capturados por los babilonios. La profecía se cumplió exactamente. Nabucodonosor sitió Jerusalén durante 2 años. El hambre se apoderó de la ciudad, y cuando finalmente se abrieron brechas en las murallas, los babilonios entraron furiosos. El templo, símbolo de la presencia de Dios, quedó reducido a cenizas. El rey Sedequías intentó escapar, pero fue capturado, le arrancaron los ojos y lo llevaron encadenado a Babilonia. Lo que Ezequiel había anunciado se hizo realidad ante los ojos del pueblo, pero el juicio de Dios no se limitó a Israel. El Señor también reveló a Ezequiel profecías contra las naciones vecinas: Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y Egipto. Cada uno de ellos enfrentaría su propia ruina. Entre ellos, la ciudad de Tiro recibió una advertencia especial. Orgullosa y poderosa, Tiro era una rica ciudad portuaria, conocida por su próspero comercio y sus fortificaciones casi impenetrables. Pero Dios declaró que su arrogancia sería castigada, enviaría una sucesión de invasores contra él y su fin sería inevitable. Años más tarde, Alejandro Magno cumplió esta profecía, destruyendo la ciudad por completo. Egipto, otra potencia mundial, tampoco escaparía. El faraón, que se consideraba divino y se creía imbatible, fue comparado por Dios con un cocodrilo, capturado y arrojado al desierto para morir. Egipto perdería su gloria y nunca recuperaría el esplendor que alguna vez tuvo. Con estas profecías, Dios demostró que ningún reino, por fuerte que pareciera, podría resistir su juicio. Él era el verdadero gobernante de la historia, y las naciones que se habían levantado contra su pueblo enfrentarían las consecuencias de sus acciones. El mensaje de Ezequiel fue claro. Dios no era solo el Señor de Israel, Él era el gobernante de toda la tierra. Incluso en medio del caos y la destrucción, Él tenía control absoluto y haría justicia en el momento adecuado. En los últimos años de su ministerio, Ezequiel fue guiado por Dios a una experiencia trascendental, una visión de restauración y renovación que reveló no solo un futuro para Israel, sino una promesa eterna. Después de tanto sufrimiento, destrucción y juicio, el Señor le dio al profeta una visión gloriosa de esperanza. Lo transportó a un escenario magnífico, donde lo que parecía imposible se hizo realidad: la restauración de Israel, la renovación de Jerusalén y el regreso de la presencia de Dios entre su pueblo. Ezequiel fue guiado por un ángel quien lo llevó a un lugar elevado. Allí vio una ciudad nueva, brillante y de una belleza indescriptible. En el centro de esta ciudad había un nuevo templo, incomparable en grandeza y perfección. El templo que Ezequiel había visto destruido, con sus altares profanados y su gloria desvanecida, ahora estaba completamente transformado. El nuevo templo no era solo un edificio, sino un símbolo de restauración espiritual y de la presencia eterna de Dios con su pueblo. La visión fue tan detallada que Ezequiel se maravilló de cada aspecto. El templo tenía puertas imponentes y un patio enorme. Las medidas fueron descritas meticulosamente, reflejando la perfección divina en el diseño. Cada espacio dentro del templo, desde el patio de los sacerdotes hasta el lugar santísimo, reflejaba la santidad y pureza de la presencia de Dios, restaurada y glorificada. La pureza del nuevo templo indicaba la purificación de los corazones, del pueblo que, después del juicio, podría acercarse a Dios sin sombra de pecado. En la visión,
Ezequiel también vio el río de vida que fluía del altar del templo. Este río simbolizaba la bendición divina que se extendía por toda la tierra, trayendo vida y curación a todo lo que tocaba. El río fluía hacia el este a través de una tierra desolada, dando vida a campos áridos, árboles marchitos y tierras reseca. Por donde pasaba el río, la vida volvía a brotar, y las aguas transformaban el desierto en un jardín frondoso, señal de la restauración que Dios traería a todo el pueblo y a la tierra. El profeta también vio a las tribus de Israel ocupando una vez más su tierra, recibiendo cada una su porción según lo establecido en la antigüedad. El pueblo de Dios, reunido en su tierra prometida, experimentaría paz y prosperidad. Las divisiones que habían surgido entre las tribus serían sanadas y la nación de Israel sería restaurada como un todo, viviendo bajo la soberanía de Dios. Además, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, fue mostrada a Ezequiel en toda su gloria. Las puertas de la ciudad estaban siempre abiertas, y no hacía falta sol ni luna, ya que la gloria de Dios iluminaba toda la ciudad. Las naciones vendrían a ella para adorarla, y allí Dios moraría con su pueblo plena y eternamente. Las tinieblas del pecado y la separación se habían disipado, y la santidad y la paz de Dios reinaban para siempre. La visión del nuevo templo y de la nueva Jerusalén no era sólo una promesa para el futuro de Israel, sino también un presagio del reino de Dios que se manifestaría plenamente en los tiempos venideros. La restauración espiritual de Israel fue un reflejo de lo que Dios haría por toda la humanidad, restaurando la relación perfecta entre el Creador y su creación. La visión de Ezequiel apuntaba al cumplimiento de las promesas divinas, donde Dios moraría con su pueblo y no habría más dolor, sufrimiento ni separación. Esta visión trajo a Ezequiel y al pueblo de Israel una esperanza renovada, una certeza de que, a pesar de toda la adversidad y destrucción, el Señor no abandonaría a su pueblo. La gloria de Dios regresaría al templo y su presencia sería eterna entre ellos. El reino de Dios, finalmente restaurado, traería paz, justicia y prosperidad sin fin.